Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Un saludo muy especial a todos los trabajadores en este día. San José Obrero, recordamos también. Hoy estamos de fiesta patronal con todas las iglesias, parroquias que llevan este hermoso nombre de San José, trabajador, San José Obrero. Muy bien, queridos amigos, y hoy la palabra del Señor, ya en este tercer domingo del tiempo de Pascua, nos invita a reflexionar y hacer, como siempre, nuestro camino de resucitados. En cuanto que Jesús resucita el sábado de gloria, el primer domingo, nosotros en el segundo domingo recordamos a este Cristo que nos llama a todos a trabajar en comunidad, a ser comunidad resucitada. A pesar de que Tomás se nos presenta como el que no cree en el segundo domingo, justamente porque es responsabilidad de la comunidad. Hoy en este tercer domingo, especialmente, el Señor nos invita también a nosotros con las apariciones del Señor a seguir la secuela Christi, es decir, el seguimiento del Cristo resucitado. Escuchamos esta primera lectura que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos reflexionando siempre sobre la palabra de Dios desde el libro de los Apóstoles, la carta que se escribe, carta magna para la comunidad. Hechos de los Apóstoles significa los actos, el accionar de la comunidad resucitada justamente. Esta primera lectura la tomamos entonces del capítulo 5, 27b, que va hasta el 32, luego 40b hasta el 41. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: ¿no les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, ustedes han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del consejo contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Queridos amigos, qué lindo entonces encontrarnos con esta palabra de Dios
que nos invita principalmente a reflexionar sobre estas apariciones. Pero aquí quien aparece es justamente la comunidad. Es la comunidad que comienza a accionar, tiene sus apariciones dentro de la sociedad. Oye, cuá, oye, hendú, oye, esa. Va a ya pues y cuay. Haupea la ñandere no hina lleva. Va a pañande ya ya po a ver peñande comunidades. Va a pañande ya ya po peñande rogapires. Es decir, la fuerza del resucitado que tiene que llegar al hogar de cada uno de nosotros, que tiene que llegar a nuestra vida. Y esto es lo que Hechos de los Apóstoles, acciones, actos de los apóstoles nos está enseñando. Testigos somos nosotros. Y hoy somos testigos. Ore apero güero una PM, ayer paro y saca PM. Va a peñan de yara lo yapo, va esa pa peñan de yara mozarambia, va a poner yepa. Ago anga ve ore, lo yeputazo a ver me mi hanguaisha PM, entero betea ven mana. La misma fuerza de la resurrección, es decir, la vida del Espíritu del resucitado. Testigos somos nosotros y el Espíritu Santo. Queridos amigos, aquí nos va narrando y nos va contando que el sumo sacerdote que interroga aquí a cada uno de los apóstoles, en la bella página, por prohibir paitejina, en la bella página, con su, entre comillas, con su propaganda. Era para el sumo sacerdote y para los demás. Para ellos era simplemente una propaganda el anunciar a Jesucristo. Sin embargo, para nosotros es un verdadero anuncio, es un querigma. Y por lo tanto les dice, no le habíamos prohibido formalmente enseñar en el nombre de ese. Ni la genando Moisés ya lleva. En el nombre de ese. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Ustedes han llenado. Esto es muy lindo, queridos amigos. Cómo nosotros anunciamos, cómo nosotros damos a conocer, cómo nosotros entonces estamos llenos de la fuerza del Espíritu de Dios. Esto es lo que nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros amigos, en fin, gente que se ha dedicado verdaderamente a dar a conocer. Y ese es el anuncio, queridos amigos. Testigos de esto somos nosotros. Testigos de esto somos nosotros. Este es el gran llamado para la comunidad. El domingo pasado, cómo nos centrábamos en ese viva la comunidad resucitada, y en esta es la fuerza y la consecuencia de la fuerza del Espíritu Santo que trabaja dentro de la comunidad. Entonces un agente lo veteaba. Y entonces nos entusiasma también a nosotros. En cambio, ustedes han llenado entonces Jerusalén con su enseñanza. Es con la enseñanza de Jesús. Ustedes lo han llenado. ¿Pero por qué ustedes llenaron eso? Porque están convencidos. Aquí no es simplemente algo propagandístico, sino que aquí es algo esencial y fundamental de vida que nosotros lo vamos propagando y le vamos dando a los demás. Y ahora aparece la figura de Pedro y también los apóstoles replican. ¿Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres? Es una pregunta. Mare balalo penata lleva. Peñan de yara yerure ore, peñan de yara y ore, roya por mi hanguaisha, tapa ro penata vendereje, que son simplemente leyes, normas humanas dentro de nuestra sociedad. ¿O será que nosotros vamos a guiarnos y vamos a mirar y vamos a entender lo que el Señor nos pide a nosotros para que podamos también proyectarnos de una manera positiva? Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
oye, pues no más oño un huepotita más y coan a idea lleva porque es escuela o peñan de yara la pecuera es escuela monbeu es escuela o huereco a peña ame peña putume upes escuela oiko escuela oikoa escuela peñan de yara y coan como sarambija entero vete a ver lleva monbeu y coñan de yara ñan de pusino ñan de yara ñan de dive. Queridos hermanos, pidamos también esa gracia de esta primera lectura. Hay más elementos riquísimos dentro de esta lectura, pero me parece que esto es lo esencial. Que nosotros podamos vivir como comunidad resucitada, Daya que ella lleva, y entonces decimos, ¿qué es lo más importante? Anunciar simplemente cosas del mundo que caducan, que mueren, o verdaderamente aferrarnos a esa buena noticia de Jesús. Anaya que ella llevan baere porque ñandeñamos una peñan de yara ñe. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe dominical. El Papa Francisco ha recibido en el Vaticano, durante su peregrinación anual a Roma, a los miembros de la Fundación Papal, organización caritativa estadounidense dedicada a servir al pontífice y a la Iglesia Católica Romana. La Fundación ha apoyado proyectos que van desde la ayuda en caso de catástrofes y la construcción de hospitales, hasta la oferta de fondos para sacerdotes ancianos y becas para seminaristas en 121 países del mundo. La vostra opera caritativa continua a estendersi a coloro che si trovano ai margini della società e che vivono in povertà materiale e spesso spirituale. El Papa ha agradecido la obra caritativa de la Fundación, especialmente importante en tiempos de guerra. Poiché stiamo assistendo in questi giorni agli effetti devastanti della guerra e di altri conflitti, voi siete attenti a riconoscere la necessità di fornire cure e assistenza umanitaria alle vittime, ai rifugiati e a coloro che sono costretti a lasciare la propria patria in cerca di un futuro migliore e più sicuro per sé e per i loro cari. Desde su creación en 1988, la Fundación ha destinado más de 200 millones de dólares en subvenciones y becas a más de 2.000 proyectos seleccionados por los papas Francisco, Benedicto XVI y Juan Pablo II. En el Vaticano saben que invertir mal el dinero puede salir caro. El juicio que se está llevando a cabo en estos momentos en Roma está evaluando hasta qué punto un grupo de intermediarios estafó a la Santa Sede con una inversión en Londres. El Vaticano perdió dinero y credibilidad por esta operación, en la que además despilfarró ingresos procedentes de donativos. Para evitar malos tragos como este, CaixaBank ha creado un producto destinado a instituciones religiosas. El objetivo es asesorarles en dónde invertir. Les ayudan a ver si las empresas u operaciones financieras que deseen realizar pueden entrar en conflicto con la doctrina social de la Iglesia. Hay determinados sectores en los cuales jamás vamos a invertir porque son los principios, pero también hay que mirar en aquellas compañías, en lo que denominamos el best class, ¿no? Es la compañía que mejor lo hace desde los criterios, digamos, tanto sociales, de buen gobierno, medioambientales, etcétera, etcétera. Entonces, construir una cartera que cumpla esos requisitos y que además financieramente obtenga unos beneficios razonables, ¿no? Por ejemplo, esta empresa española hace productos alimentarios como yogures. Es rentable, pero sobre todo es inclusiva. De sus 500 empleados, 300 presentan alguna discapacidad. Sería una buena opción para invertir. Ayudar a las congregaciones religiosas a gestionar bien sus fondos es una cuestión que preocupa en el Vaticano. No solo se han dado episodios de inversión en fondos o empresas cuyos negocios chocaban con la doctrina social de la Iglesia, se han dado episodios como el de entidades religiosas que venden a privados patrimonio histórico sin saber exactamente en qué manos estaban depositando un bien de gran valor. Noi abbiamo un problema serio. Y tenemos un problema serio, lo debo decir, porque muchas veces nos enteramos de que ha desaparecido un patrimonio significativo cuando ya no hay nada que hacer. En la época de la transparencia es importante que las instituciones religiosas sean conscientes de en qué manos dejan su dinero. Esta iniciativa de CaixaBank fue dada a conocer en este evento organizado por Rome Reports. Lo hizo en colaboración con el portal de información religiosa Omnes y el CARF, una entidad comprometida con la búsqueda de financiación para sacerdotes que estudien en Roma. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que la Santa Sede sigue trabajando estrechamente con sus contactos para poner fin a la guerra en Ucrania.
Aclaró que solo un verdadero diálogo entre todas las partes abrirá el camino para lograr la paz. Es importante que no haya condiciones previas para que se pongan sobre la mesa todas las opciones y que poco a poco intentemos encontrar entre todos soluciones. No hay otro camino, de lo contrario la guerra seguirá devorando a los niños de Ucrania. En una rueda de prensa en Roma para presentar un nuevo libro que recopila las condenas del Papa a la guerra, el máximo diplomático del Vaticano dijo que la guerra en Ucrania ha sido causada por un fracaso de la política tras la Guerra Fría. Tengo la impresión de que esta guerra ha sido la consecuencia, en cierto sentido lógico, de todo un proceso que ha tenido lugar en las últimas décadas. Se podía ver que las naciones, los líderes de las naciones, ya no creían en una solución común a los problemas. El cardenal pidió que se volviera al espíritu de Helsinki, refiriéndose a la conferencia de 1975 en Finlandia, en la que los países europeos y otros aliados se reunieron y firmaron un acuerdo para aliviar las tensiones entre Oriente y Occidente. Es un principio plasmado en el título del último libro del Papa, Contra la guerra, el coraje de construir la paz. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Cada domingo estamos iniciando también el mes de mayo, este 1 de mayo. Muchas felicidades, felicitaciones a todos los obreros, la iglesia que siempre acompaña al mundo obrero, es decir, al trabajo, porque el trabajo dignifica al hombre. Ñande Koyikwa Ponajina lleva, la niña va a Poino, entonces diga tuyo y la lleva pomba de vela y pona mío lleva. Porque catuete oña mondata o yapota cualquier otra cosa. Entonces el trabajo es lo que dignifica al hombre. Y no me estoy refiriendo solamente a los pobres,
Porque algunos mismos allí, imagínate, andan va apoyo y que esto, que aquello, entonces te dicen champín, te dicen borejo. No, esto es la rico formal, ¿va? A mí no va a apoyo ahí, porque hay muchos que siguen robando, ¿verdad? Y ricos y güey, pero no va a apoyo, ¿entienden? Entonces hay que mirar entonces de dónde vienen esas fortunas y esas riquezas. Y hoy justamente entonces, recordando a San José, que ha dignificado, y lo que Dios justamente nos pide es dignificar la vida del hombre, la vida de la sociedad, pero con el trabajo honesto. Y por eso le tenemos nosotros a San José. ¿Qué más honestidad que eso podemos pedir? Vamos a escuchar ahora y vamos a reflexionar a través del libro del Apocalipsis, es decir, de la revelación, de lo que Dios nos da a conocer, lo que tiene que suceder, pero sobre todo en un sentido de lo que ya sucede aquí ahora en nuestra historia, y luego como consecuencia lo que tendrá que suceder en el sentido de lo consecuencial de nuestras acciones positivas. Mejor dicho, el libro del Apocalipsis, capítulo 5, del 11 al 14. Yo, Juan, vi en la visión, escuché la voz de muchos ángeles. Eran millares y millones alrededor del trono y de los sirvientes y de los ancianos. Y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la cena, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, que decían: al que se sienta en el trono, al Cordero, la alabanza y el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes respondían: amén. Y los ancianos se apretaban hasta reducirlo entonces a todo lo que verdaderamente nos presenta el Señor. Los ancianos, por lo tanto, se postraron y rindieron homenaje. Rinden homenaje a este Dios que nos llama siempre y que nos dignifica. Eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esta palabra de Dios desde el libro del Apocalipsis decíamos que significa revelación. Leitmotiv, idea central, moto baloya, pígina, para y se añade: digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la alabanza. Esto nos ayuda también a nosotros a entender que todo lo que tenemos es obra de Dios, que es regalo de Dios y sobre todo que apunta a la dignificación del hombre. Pero ñandela ñamba apona, ñandela yapona. La ñandena yapona, ñamongu eino, evidentemente que no vamos a ir aprendiendo, no vamos a ir conociendo. Upeago la ñate ngajina mañante monburi y cora ayo mañana lleva pero no qué, ayo di para, doy qué o guata, lleva, oye por acá. Y entonces, queridos amigos, queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo pascual, el ánimo es apuntando hacia el accionar. Una comunidad resucitada, una comunidad que tiene los principios, los valores. Y hay cuando ponamos para peñan de yara los yerurean ñande y ñande pe de yo que pero ñande quiere upeandi con la remba apoana. Upebe oye cuana lleva la she ahí me haben de el resucitado. Pende pesinota ajina upea o iben de betebe upeandere yesha cuaere bueno. Checo anga veañe pregunta hayapota pea entero vetero yapoto ñondi de pa porque deñan de yarare mombe urejandere oremba isha borero va pobana lleva cristianos aisha. Esa es la, entre comillas, la doctrina, ¿verdad? La doctrina cristiana es cómo se te enseña, qué se te dice, qué se tiene por escrito verdaderamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este libro tan importante y decimos digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza, estamos hablando de todo el camino que hemos hecho y seguimos haciendo por nuestra propia dignificación y por la dignificación de la sociedad. El compromiso es del trabajar, de luchar, de entender, de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y por lo menos nosotros nos esforzamos. De recibir el poder,
de recibir la riqueza, de recibir la sabiduría y de recibir el honor y la gloria. Esto es lo que nos dice entonces el libro del Apocalipsis. En la medida en que nosotros nos esforzamos, en la medida en que nosotros ofrecemos nuestra vida, en la medida en que nosotros ofrecemos nuestras capacidades, ciertamente que después la comunidad también va a crecer y la comunidad se va a manifestar de una manera espectacular. Al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ciertamente que después las consecuencias son consecuencias positivas y maravillosas. Pero siempre se necesita, ¿verdad?, ese esfuerzo y esa lucha. Nosotros no podemos pensar simplemente como que todo cae de arriba, como que todo cae del cielo. Y por eso el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis, nos habla, nos enseña. Entonces este es un libro esperanzador. Como cuestión mágica, esto significa sobre todo el esfuerzo, es una revelación. Revelación quiere decir, bueno, con ambas el hacer con ambas el año de Jerome va a cuece. Hace con anga yeputa sota, hace con anga ya pota, deja oyerurea. Siempre con esa finalidad comunitaria. Volvemos enseguida con más de Yarañe dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Queridos amigos, continuamos con nuestra reflexión. Es este tercer momento de nuestra reflexión y ahora nos viene el Evangelio. Este, podemos decir, es el plato principal. Llevamos un uyajajojina con la primera lectura, con el Salmo responsorial, con la segunda lectura que siempre nos anima también a entender y sobre todo a acrecentar algún punto esencial y fundamental que tenemos que subrayar. Y ahora leemos el Evangelio.
En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se acercó de esta manera. Elías estaba junto a Simón Pedro y Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el del Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dice: me voy a pescar. Ellos subieron y entonces ahora se pusieron a pescar. Salieron y se embarcaron y aquella noche no lograron conseguir nada. Y miren que ellos son expertos, ¿verdad?, en esto. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen algún pescado? Ellos contestaron: no. Él les dijo: echen las redes a la derecha y la barca entonces de la barca, y ahí encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica, se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaba de tierra más que unos 100 metros, remolcando a cada cosa, ¿verdad?, la red de los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y el pan. Jesús le dice: traigan de los peces que acaban de tomar. Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla y la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tanto, no se rompió la red. Jesús le dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez en que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, si no quería, contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo juro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Bueno, esta lectura es maravillosa, es del capítulo 21 de San Juan, como nosotros conocemos. Toda esta primera parte hay una desilusión. Están desilusionados y están diciendo: bueno, ya para llegar venían de roga. Va el allí ya pobre pues. A ver, y gusto man va ¿Por qué? Porque justamente el líder, Jesús, miren cómo termina Jesús aquí en la cruz. Entonces, ante este momento tan doloroso en que la comunidad termina, es donde se propone, o ellos se proponen entre sí. Pedro es el primero que se va y dice: bueno, entonces los demás también le dicen: ahora pero en esa ocasión del trabajo, en esa ocasión en que uno parece que está por tierra, cae porque todas las esperanzas no se vislumbran. Sin embargo, está aquí Jesús. Jesús aparece, Jesús entusiasma, Jesús que les da aquello que ellos estaban necesitando. Bueno, esta es entonces una primera partecita de nuestro Evangelio. Esta es una primera partecita de lo que el Señor nos va enseñando, ¿verdad? Y nos está diciendo su presencia total y absoluta.
Pero quisiéramos detenernos un poquitito más, ¿verdad? Haciendo un salto muy importante también, ciertamente, pero esta segunda parte Jesús les dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Estar en la secuela Christi significaba y significa también para nosotros amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios mucho más de lo que nosotros estamos simplemente a veces, ¿verdad? Medio especulando con ese amor. No. Aquí tiene que ser un amor de donación total y absoluto. Un amor de donación hacia el Señor. Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. El fileo es esa amistad grande. Tú sabes que te quiero, Señor. Y aquí estoy contigo. Esto está haciendo también a raíz de que Pedro le había negado 3 veces. 3 veces Pedro le negó. Acuérdate, Pedro, le dice, antes de que cante el gallo, ya me negarás 3 veces. Y tal cual. Agora, nosotros de Yara o Bujo, atrévese a yo por la anotación. Pedro, debió ser el Ju. Primera negación, entonces salvada, purificada. Segunda vez, hoy no llega, ¿verdad? Y entonces por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y entonces es aquí donde nosotros encontramos, ¿verdad? Me amas más que estos. Y por tercera vez. Y la tercera vez ya no es simplemente un fileo, ¿verdad? Un amar, sino que es un ágape. El ágape es el compartir, es la vida, es la entrega. Pedro, entonces yo te pongo ahora al frente de la comunidad. Estos que son seguidores míos y que pongo en tus manos. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida.
les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro. Feliz día de San José Obrero y por lo tanto muchas felicidades a todos los trabajadores. Tenemos como patrono a San José Obrero, lleva por la Sagrada Familia. Esto es un aliciente para cada uno de nosotros cristianos. San José Obrero como modelo de todos nosotros en el trabajo. Y así entonces le puede mantener a la Virgen María, a su familia y sobre todo al Mesías, nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Leemos hoy nosotros la lectura de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 5. En aquellos días el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: les habíamos ordenado no enseñar mencionando ese nombre y han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así continúa, queridos hermanos, pero la frase es tan interesante y tan buena. Ya hemos leído en otra oportunidad, ¿verdad? En la segunda semanita, ¿verdad? La semana anterior, hemos nosotros de obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero vean, él dice en añande lleva. Papá dice en añande ñajendu ana jay kuana ba eba peñande yara o yerure añande la yeya popona jamua peñande rape. Algunas veces nos dejamos llevar mucho por lo que nosotros pensamos que será el camino de nuestro triunfo. Pero cuando pecha ya lleva peñan de yara, hoy cuaponamba, ella pañan de yecoba en ajamba, e pañan de llamo genondevana, para tener una vida acorde a sus mandamientos, acorde también al objetivo principal para el cual Él nos ha creado. Queridos hermanos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre todos ustedes y muchas felicidades de nuevo a todos los obreros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar.
Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y ahora estamos entrando en esta partecita que le llamamos nosotros Ñande Yarañe Responde. Ante tantas preguntas, seguimos siempre recibiendo en este número de celular las preguntas muy importantes. Esto nos ayuda también a nosotros para saber cuál es el interés que tienen ustedes, qué es lo que podemos compartir. Y hagamos una presentación bíblica de cada uno de estos significados esenciales y fundamentales. En la medida en que nosotros entendemos lo que significa una palabra, lo que el autor sagrado quiso transmitir y quiere transmitir, entonces no nos vamos a volver fanáticos, ¿verdad? Porque el fanatismo siempre enceguece. El cristianismo de por sí es una capacidad de reflexión que uno tiene sobre los acontecimientos de la historia, los acontecimientos humanos. Es decir, lo miramos de un sentido antropológico, pero siempre puestos los ojos en Dios. O sea, del aspecto humano. La religión, religarse a la esencia. Y que veñan de apunto uve ñaña mindu upona ya y amaba ñande hamba epa peñan de yara la me eva y cueñan de hamba epa cuando yerure ñande ñamo y mi hanguaisha peñan de sociedad goy contiene formal peñan de atiguazú ñande ya yo topa jave ñañamo ngeta jave upe peñan de ya huera jana peñan de yara hoy cuando eva y cueñan del anuncio, ¿verdad? De esta palabra de Dios peñan de yara ñe. Bueno, vamos a ver un poco lo que justamente aquí sucede cuando Jesús, ¿verdad?, le llama a Pedro 3 veces. Porque la lectura de esa segunda partecita es cuando un Jesús que le llama a Pedro y le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? 3 veces por ando yo. Y la tercera vez ciertamente que Pedro se queda bastante medio triste, dice, y con las 3 veces yo por anduche. Pero Paco dice ahí, desde tus reincidencias en la caída. Este también era uno de ellos. No lo conozco. Y Pedro, uno que estuvo toda la vida al lado de Jesús, alguien que se ha entusiasmado con Jesús. Y evidentemente que Pedro era uno de los que estaban al frente de la comunidad con Jesús. Aquí es un Pedro entonces con tanta fuerza, ¿verdad?, humanamente hablando. Pero en el momento en que tenemos que dar la vida por Cristo, en el momento en que tenemos que jugarnos por Jesús, entonces decaemos bastante. Bueno, de la mañana esta palabrita, ¿verdad? ¿Qué significa el amor? ¿Qué significa entonces esa entrega? ¿Qué significa entonces ese encontrarse con un Dios que es Dios de amor, que es un Dios de comunidad? Pero todo lo que significa para nosotros el amor de Dios hacia su comunidad. Primera cosita, amor de Dios hacia la humanidad.
Entonces, está bien que digamos que Dios nos ama de una manera personalizada, personal. Es interesante porque la lengua italiana tiene una forma muy interesante, ¿verdad?, de particularizar cuando habla en forma también general, una forma generalizada, pero al mismo tiempo es particular. Ciascuno, ciascuno, es decir, de todo lo que estamos aquí, ciascuno quiere decir otra vez de una manera muy particularizada a vos. Nen yehina la ñemongetase, den yehina la icoponase, nen yehina llevan debe, captuten de ta. Y juicio a ella, venían de gente, lleva la ñemongetase, tran debe la mehina. Entonces el ciascuno, ¿verdad? Qualcuno, ciascuno. También cuando ellos dicen justamente para todos, ¿verdad? Como decimos, per tutti, para todos, e a ciascuno. Entonces, eso quiere decir todos, pero al mismo tiempo bien individualizado. De llegó un jefe. Bueno, eso es lo que nosotros aquí entendemos como esta palabrita del amor. El amor de un Dios que nos ama a todos, que nos libera a todos, pero al mismo tiempo es un amor muy particularizado. Porque solamente cuando nosotros hacemos un encuentro particularizado, personalizado, cuando llega a lo más profundo, ¿verdad?, de cada uno, donde nosotros podemos asumir esta relación con este Dios que nos quiere y que nos ama, entonces sí podemos también nosotros decir que estamos construyendo para la comunidad, para la sociedad. Quiere decir que nosotros también estamos dando ese granito de arena para que la comunidad, para que juntos podamos salir adelante y seguir adelante, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, nosotros hablamos un poco y miramos que este amor de Dios, del famoso fileo y el ágape, dos palabras, pero que tienen sus acepciones, ¿verdad? El fileo es un amor general, abierto a todos, ¿verdad? Pero el ágape ya es una relación justamente más profunda, una relación de sentimientos, una relación que sale desde nuestras propias entrañas, el ágape. Bueno, y esto es lo que nosotros encontramos también aquí en este domingo, en que estamos hablando de un Dios que nos ofrece su ágape, es decir, su amor. Me amas más que estos, Es decir, un amor muy particularizado con respecto a Pedro. Porque la andere y tamo lleva tendo taishanamo, va ella picondere huera jata, ¿verdad? Una idea o un anuncio o la fuerza del evangelio si es que uno está en esa comunión directa con quien te está enviando. Si Dios me envía, tengo que estar en una relación profunda con Dios. O si no, ya la parita. O si no, getamba ella, getamba ella ñemonguetata, pero no vamos a llegar nunca a lo esencial y lo fundamental, que es transmitir el amor de Dios a los demás. ¿Por qué justamente el Señor, verdad, le va a decir apacienta mis ovejas? Solamente después de haber escuchado este amor grande que le tiene, el amor a Jesús. Pero también nos puede hablar el amor como tal de algo que se va desarrollando, que tiene un proceso. No es que ya lo encontramos todo hecho, sino que somos nosotros quienes vamos haciendo caminar y lo vamos desarrollando, el amor que se va desarrollando entonces. Juan absolutamente entonces no ignora la universalidad y la gratitud del amor divino, Entonces esto absolutamente se está ignorando, ¿verdad? Hay una universalidad y gratuidad también del amor de Dios, del amor divino que llega a los demás. Es más sensible en la comunión del Padre y del Hijo, en el Espíritu Santo. Este amor se difunde en nosotros y nos invita a participar en él. No solo amando a Dios,
sino sirviendo a su imagen en una intensa comunión religiosa de intercambio y de reciprocidad. Aquí está el caracú y el meollo entonces de lo que nosotros estamos escuchando hoy en este tercer domingo. Un amor, 2 veces. ¿Estás seguro de que hay un amor, fileo, onda? Entonces, entre nosotros, alleva, feeling, y la gente con la juventud, feeling. Tenés un feeling con esta persona, es decir, ve a la fileo. Nosotros entramos en este amor que es muy interesante, que hay intención, que hay deseo. Todavía no estamos entrando en lo más profundo, pero cuando por tercera vez le va a preguntar, ¿verdad?, de este ágape, entonces, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Y solamente cuando nosotros entramos en esta relación también bien profunda, ¿verdad?, entre nosotros mismos, cuando nosotros conocemos muy bien el andar de ese compañero, el andar de esa persona amada. Entonces la ñandeya juga, nuestro objeto, entre comillas, de amor es el Señor mismo. Y nosotros entonces lo amamos, lo conocemos. Y se acentúa, se subraya 2 veces con ese verbo, en griego evidentemente, ¿verdad? Así como se escribió. Tú me amas, fileo, el fileo, 2 veces. El tercero recién entonces cambia. Entonces, con la palabra del ágape. Y el ágape es porque nosotros ya le conocemos, y para llegar a ese tercero, para conocer a Cristo, primero tenemos que comenzar a ser verdaderos amigos. Podemos decir entonces que este tercer domingo está apuntando siempre a una cercanía mayor en este proceso del encuentro con el Señor. Una cercanía profunda, un fileo primero. Bueno, ahí está. Pero después, como le estaba diciendo, pasa al ágape. Al ágape ñandeya hasano upeas y sejina, pero jaljú entrañablemente, pero jaljú jaguere desde adentro. Pecheñi aue, o sea, lleva. Eso es lo que después entonces yo voy a ser capaz de transmitir. Lleva la razón. Podemos entonces ser sistemáticos, podemos hablar de ideas, pero Señor, tú lo sabes que te quiero. Porque es esencial y fundamental. Primero es esa sintonía, y por eso que se subraya 2 veces. El otro te dice una sola vez. Después, cuando le pregunta, entonces por tercera vez le pregunto, ¿tú me amas verdaderamente, Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Qué interesante esta frasecita. Tú lo sabes todo. De ñandeyara reikuabaite. De reikuabaite. Anderei cuamba ella va a ser ojeju. Anderei cuamba ella va a llevar seañe muy bien de pope. Pendere yure el haisha sea lleva. Ame ehanmabei. Hamosarambi hanma abei peshe. Koanga were koahande reme eva kweshe. Entonces esto es el tema principal sobre esta palabra del amor. El amor ágape, el amor fileo, el amor que va poniendo las bases para llegar a esto que es lo que nosotros consideramos esencial en la vida cristiana. En la vida cristiana siempre lo esencial y lo fundamental será el amor ágape, el amor de entrega, el amor del compartir. Y eso es lo que Juan nos está presentando, y Juan está entonces insistiendo mucho en el aspecto del amor ágape. Y por eso decíamos que Juan absolutamente no está ignorando esa universalidad, pero al mismo tiempo esa universalidad es un amor, es un ágape, y eso quiere decir gratuito. Porque el otro podría ser mucho más cerebrotónico, de razón, ¿verdad?
entonces digo que te amo, pero el sentimiento faltaría. El amor ágape es donde nosotros entendemos, sabemos el caminar, pero sobre todo amamos mucho también con el corazón y el sentimiento. Queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Sobre uno de los pasajes más ricos que encontramos aquí en el Evangelio de San Juan, sobre todo, capítulo 1, que le dedica todo capítulo 21, que le dedica todo entonces a este amor sincero y a este amor que lo vivimos y lo sentimos para que después podamos jugarnos por Cristo. Y que la bendición del Señor en este domingo descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.